Estado Nacional. Rentabilidad de fondos de pensiones muestran recuperación tras periodos de volatilidad a inicios de años. Expertos señalan que los resultados reflejan comportamientos de los mercados propio en inversiones de largo plazo como las pensiones. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Estado Nacional. Hoy sábado 2 de agosto, después de que Costa Rica ha celebrado nuevamente esta comunión de fe que tiene la comunidad católica costarricense en esta romería hacia Cartago. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Durante los primeros meses del año, muchas personas se preocuparon cuando al consultar sus estados de cuenta en los fondos de pensiones, ya sea el ROP, el del IBM o los fondos voluntarios, dado que se dieron rendimientos negativos, algunos de ellos muy grandes. Bien, hoy vamos a hablar sobre qué ha pasado durante estos meses, cómo se han estado comportando, por qué sucede eso y también cómo debemos de tomar esta información cuando se trata de fondos de pensiones, que en realidad son inversiones en el largo plazo. Para eso me da mucho gusto presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros don Hermes Alvarado, quien es superintendente de pensiones, el órgano regulador que tiene que ver con todas las cosas de pensiones. Buenas tardes, qué gusto tenerlo con nosotros. Igualmente el gusto es mío, en representación de la institución que supervisa precisamente el ROP. Encantado de estar acá. Ahora vamos a conversar un poco de cuántas son las entidades que supervisan y demás. También está con nosotros don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero, que siempre también nos acompaña con información para complementar un poco la toma de decisiones que tenemos nosotros, los usuarios de productos financieros, y que muchas veces es importante que tomemos en cuenta. Buenas tardes, don Danilo, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Buenas tardes, Liliana, un gusto de estar por acá de nuevo sobre un tema que nos interesa particularmente en la oficina y ojalá poder seguir insistiendo de que la gente se lo tome en serio. Claro. Vamos a comenzar primero, don Hermes, conversando un poco qué fue lo que pasó a principios de año y por qué sucede, ¿verdad? Que hay estos picos tan altos de rendimientos. Ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero que se fueron estabilizando. ¿Qué fue lo que pasó y qué ha venido sucediendo? Vamos a ver, una operadora de pensiones en el fondo es una administradora de recursos de terceros, ¿verdad? De los afiliados. ¿Y qué hace la operadora con estos recursos? Invertirlos, aprovechar rendimientos, mercados autorizados, instrumentos financieros autorizados que se adquieren en plazas o mercados de valores. En estos mercados de valores, bueno, se generan expectativas muchas veces, dependiendo de circunstancias. Por ejemplo, si hay crisis políticas, geopolíticas o situaciones adversas como lo que vimos en el año 22 acerca de la pandemia, ¿verdad? Cuando veníamos saliendo de la pandemia, que se dieron situaciones adversas en los mercados que hicieron que los rendimientos disminuyeran. Esto provoca, bueno, si se obtienen muy buenos rendimientos, son plusvalías, y si se generan rendimientos negativos se denominan minusvalías. Eso fue lo que sucedió a inicios del año 25. Hay mucha gente que dice, cuando hay minusvalías son pérdidas. ¿Por qué son diferentes esos dos conceptos? Muy bien. Las minusvalías no es que se quiera bajarle el tono a la situación. Las minusvalías son pérdidas contables. Es decir, están por una metodología de valoración que exige la Superintendencia de Pensiones, todos los portafolios que administran las operadoras deben valorarse diariamente. Entonces, esas minusvalías se registran en la contabilidad y se asignan alícuotamente entre los afiliados. Lo que sucede es que nada pasa si usted no saca el dinero del fondo, porque no materializa, no hace efectiva esa pérdida que era contable, que era de papel. Si usted retira el dinero o se traslada a otra operadora, ahí sí está llevándose lo que estaba en papel registrado y materializando la pérdida. Es algo así como hacer realidad esa pérdida. Es correcto.
Don Danilo, antes de que empecemos a hablar en particular de lo que pasa en el ROP, recordemos que el sistema nuestro de pensiones tiene, varios pilares. No todos tienen todos los pilares. Hay personas que lamentablemente en el país, y son muchas, no tienen ninguno. Pero quienes están cubiertos, recordemos cuáles son esos tres pilares. Podemos hablar de 3 o 4 pilares, ¿verdad? En el país, ¿verdad? El primer pilar, desde luego, es el IBM de la Caja del Seguro Social, que es un régimen de reparto solidario en donde la gente aporta en función de un beneficio que ya está definido. Luego está el ROP, que es un régimen en donde yo aporto de manera obligatoria, en la medida que soy asalariado, y ese no me queda quite, ¿verdad? Ahí participo porque sí. Luego está el régimen de cotizaciones voluntarias, pensiones voluntarias. Ahí sí puedo entrar si es mi deseo. Y ese cuarto régimen que uno podría mencionar, que es el régimen no contributivo para las personas que han tenido problemas para poder contribuir o están en una situación de enfermedad o de abandono. Y entonces el Estado social de este país ha decidido darles una manita a esas personas. Claro, la Superintendencia de Pensiones, don Hermes, regula a todos, ¿a quiénes? ¿Cuántos jugadores hay en el mercado costarricense? Bueno, la SUPEN supervisa y regula a las 6 operadoras de pensiones, que son BN Vital, Popular Pensiones, BCR Pensiones, BAC Pensiones, Vida Plena, que es la operadora del Magisterio Nacional, y por último, la operadora de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero también supervisamos y regulamos a otros regímenes de pensiones, como son los 2 sustitutos del IBM, el Poder Judicial, el JUPEMA, y a otros fondos de pensiones especiales. En el caso del IBM, la ley nos faculta únicamente supervisar, pero no regular. Supervisar, pero no regular. Cuando hay estas variaciones de mercado, hablemos primero dónde invierten las operadoras de pensiones los dineros de los costarricenses y si hay diferencia en cuanto a los fondos de pensiones voluntarios, los obligatorios y el ROP. El reglamento de activos es para todos los fondos administrados por las operadoras de pensiones, tanto el ROP como las pensiones voluntarias. Aquí lo que se regula en qué mercados pueden invertir, solo mercados autorizados por la Superintendencia General de Valores en Costa Rica, así como en otras plazas a nivel internacional debidamente supervisadas. Pueden invertir en instrumentos financieros autorizados por estas bolsas de valores y también por los entes que supervisan los mercados de valores. Existe toda una gobernanza, esto es muy importante señalar. En materia de gestión de inversiones existe un gobierno corporativo donde a las operadoras de pensiones se le exige tener especialistas en gestión de inversiones, un comité de inversiones donde se toma, se elabora a nivel de propuesta cuál es la asignación estratégica de activos, cuál es el apetito por riesgo que va a tener cada fondo de manera independiente. Luego hay un comité de riesgos que colabora en la definición también de ese apetito por riesgo y todo llega a una junta directiva quien al final es la que aprueba la política de inversiones, la asignación estratégica de inversiones, etcétera. Las operadoras de pensiones pueden invertir, por ejemplo, en mercados internacionales todo lo que quieran o hay porcentajes establecidos? Por la Ley de Protección al Trabajador, las operadoras de pensiones pueden invertir hasta un 25% de cada fondo administrado en mercados internacionales. Y pueden aumentar hasta un 50% del fondo, siempre y cuando logren demostrar que los rendimientos que obtienen en el exterior son superiores a los rendimientos domésticos. Claro, don Danilo, en el caso de estos rendimientos negativos que se vieron al principio de año, ¿a qué se debieron? Ahí fundamentalmente está definido en función del portafolio que la entidad haya establecido. No todos los portafolios son iguales. Pueden haber 2 operadoras de pensiones que tienen 50% local y 50% internacional, y eso no garantiza de que los rendimientos van a ser los mismos, porque la parte local puede estar muy concentrada
en títulos del Ministerio de Hacienda o instrumentos de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Mientras que la parte internacional puede estar concentrada en cierto tipo de acciones y otro fondo también con 50% en otras cosas. Entonces, como bien decía don Hermes, los factores que ocurren en las economías inciden, se reflejan en los mercados de valores. Y entonces, si una determinada situación, un conflicto en Medio Oriente, por ejemplo, tiene un impacto particular en el mercado de hidrocarburos, un portafolio que tenga mucho invertido afuera en instrumentos que están relacionados con industrias que dependen de hidrocarburos, ahí vamos a tener efectos positivos y negativos, ¿verdad? Puede ser que una operadora tuviera los instrumentos en un mercado internacional, pero en el otro mercado que más bien se favorecido. Por eso es que no afecta igual a todos los operadores. No afecta igual, ¿verdad? exactamente. No podemos pensar en que en una operadora que tuvo un mal mes o un mes un poco flojo, todas anduvieron igual. Eso es exactamente igual que un campeonato de fútbol, tema sobre el cual don Hermes tiene mucho más experiencia que yo. Puede ser que el equipo campeón en realidad tuvo una noche muy mala, le ganaron 4-0, pero sistemáticamente a lo largo del campeonato tuvo más partidos, mucho más partidos donde ganó 1-0, 2-0, 2-0. Y entonces al final del año eso es lo que hay que medir, no una noche, sino el campeonato completo. Claro, ahora, como dicen ustedes, afecta a todos esos pilares, pero el IBM no estamos viendo un estado de cuenta personalizado todos los meses. En el caso del ROP, y bueno, quienes tienen fondos voluntarios, ahí sí, don Hermes, ahí sí la gente, y por eso es que la gente se empieza a preocupar. Vamos a hablar del caso específico del ROP, porque cuando esto pasó, bueno, pues con alguna razón muchas personas dicen, no, mire, es que estoy viendo minusvalías o pérdidas, y yo ni siquiera tengo ningún poder de decirle a la operadora dónde invertirlo, y además yo quiero ese dinero y yo lo podría invertir mejor que ellos. ¿Qué opinan ustedes cuando hay este tipo de comentarios? Que son reacciones, digamos, naturales, tal vez cuando la gente no comprende muy bien la estructura de un instrumento de largo plazo. Hace un rato yo mencionaba la gobernanza y la robustez con la que se gestionan las inversiones en las operadoras de pensiones. Lo que se busca es obtener el mayor beneficio para el afiliado, combinando el menor riesgo posible. Eso solo se puede gestionar con personas que tienen mucho conocimiento, que además las operadoras tienen un volumen de dinero que recaudan semanalmente y que les permite colocar y diversificar en muchos títulos valores, en otros muchos fondos de inversión, tanto a nivel local como internacional, y eso provoca que las decisiones, al ser colegiadas, sean más acertadas y efectivas. Claro. Vamos a recordar qué es el ROP, ¿verdad? De dónde viene y cómo se compone. Vamos a ver primero en el cuadro la composición de ese ROP, es decir, de dónde vienen las cuotas que se aportan mes a mes los trabajadores. Y no sé si don Danilo o don Hermes recordamos de dónde salió el ROP, ¿está por ley? ¿Cómo funciona? La ley del trabajador surgió como una negociación social. No fue una imposición, esto no fue una imposición de un gobernante, sino que fue un proceso en donde la sociedad logró ponerse de acuerdo, igual como lo hizo a mitad del siglo pasado para crear la Caja, el Seguro Social y otro tipo de instituciones. Entonces, en esa negociación se estableció que los patronos van a aportar un 3,25% de los salarios y los trabajadores un 1%. Pero no hay que perder de vista, Liliana, un tema que a nosotros nos despistamos. Y es que una parte de los aportes que en realidad viene sin querer queriendo es por un incentivo fiscal que la ley estableció, que los instrumentos en que se inviertan en los fondos de pensiones, a diferencia de lo que yo compraría, están exentos del impuesto de renta. ¿Qué significa eso para el trabajador? Eso Porque significa, él lo que ve es que mes a mes le rebajan un 1% de su salario. En el fondo el Estado nos está regalando, está haciendo un sacrificio. Pero está contribuyendo. Digamos. Está contribuyendo, está bien. Está contribuyendo porque don Nogui desde luego tendría, se calcula, me dijeron un dato como de unos $400 millones ha dejado de percibir Hacienda por impuesto de renta, que si yo hubiera comprado... Desde que existe la ley. Desde que existe la ley. Si yo hubiera comprado sus bonos, me habrían cobrado un 15% sobre los intereses. Estando en los fondos de pensiones, en el ROP, no hay ese impuesto.
ahí hay un sacrificio del Estado. ¿Y por qué la legislación previó eso? ¿Esa era una forma de tener un incentivo para que las personas tuvieran un complemento a su pensión en la vejez? No es nuevo, no es un tema como que Costa Rica inventó, fue de avanzada, desde luego Costa Rica, pero fue un proceso de negociación y en aquel momento, a pesar de las dificultades financieras que Hacienda siempre tiene, el Estado costarricense aceptó que ese tema de la vejez, del esquema de que vamos a vivir cuando nos retiremos, era de una importancia tan grande que valía la pena hacer ese esfuerzo de sacrificar esos ingresos de Hacienda. De manera que entonces es un temita que hay que estarlo recordando. Claro. Don Hermes, no sé si usted tiene por ahí el dato a mano de cuántas son las personas que son afiliados al ROP en el país. Sí, es alrededor de 1.200.000 personas. O sea, 1.200.000 cuentas de... Correcto. Y allí, recordemos que esto es todo un engranaje, ¿verdad? La Ley de Protección al Trabajador creó el sistema centralizado de recaudación. Ahí los patronos realizan, con base en las planillas, el aporte al ROP y luego el CICERE distribuye entre las operadoras de pensiones de acuerdo con la afiliación que haya elegido cada trabajador. Una vez que la operadora recibe el dinero, al día siguiente, según la normativa, ya tiene que estar colocado ese dinero en instrumentos financieros. Al día siguiente. Al día siguiente. Que se recauda. Sí. ¿Hay un aproximado del volumen en millones de colones que se transa mensualmente? Se recauda mensualmente alrededor de unos 60 millones de dólares. 60 millones de Sí. dólares. ¿Y Es cuánto hay en ese gran fondo de ROP? Es interesante, entre las 6 operadoras están administrando alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Pero hay otro detalle, cada 5 años más o menos se duplica el monto que administran las operadoras. Eso debido a las utilidades que genera. A los rendimientos, a los nuevos aportes y que todavía, si bien es cierto, ya hay muchos afiliados al ROP que gozan de una pensión complementaria, todavía el grueso de la gente sigue en la fase de acumulación. Vamos a ver un ejemplo en pantalla de cómo es que se han estado moviendo esta volatilidad en el ROP. Y esto, para ilustrarlo, vamos a ver estos impactos que tiene. Con un ejemplo, esto que vamos a ver aquí, digamos que fuera la cuenta de un hombre entre 50 años, más o menos, que tiene acumulado en su ROP un saldo de 5.2 millones aproximadamente en su cuenta individual. No sé si don Danilo o don Hermes nos cuentan qué estamos viendo ahí, por ejemplo, qué pasó en enero y luego qué empezó a suceder y cómo eso impacta ahí en el saldo final. Bueno, ¿qué sucedió en este caso? Que a diciembre del 2024 esta persona tenía alrededor de 5 millones de saldo. Obtuvo un rendimiento mensual en enero que le generó 272.000 colones de rendimientos y en febrero se presentó una caída en los rendimientos, lo que denominamos minusvalía, y tiene una pérdida contable, insisto en esto, registral, que le disminuye el saldo anterior. Ahí ese señor entonces dijo, pero yo tenía 5.272.000 y ¿por qué 5.237? Pero vino marzo con una pérdida, digamos, o con una fluctuación todavía mayor, negativa. Es correcto, eso se presentó y estos son, digamos, rendimientos promedios reales del ROP, en un caso hipotético de una persona de 5 millones. Y se cayó aún más el saldo, precisamente porque en marzo la minusvalía generó un 1.59%. Pero la buena noticia es que a partir de abril los mercados se comenzaron a recuperar. Y entonces, 0.77% positivo en abril, en mayo 2.66% y llegamos al cierre del semestre con 1.74% para generar al final del semestre de 2025 5.424.000, comparado con los 5.272.000 de enero, son alrededor de 150.000 colones que generó después o a pesar de las minusvalías presentadas en 2 meses. Es muy importante señalar esto.
ese mismo comportamiento o más positivo todavía es lo que sucede históricamente. Me explico. En el 85-90% de los meses en un año, en 5 o en 10 años, el porcentaje se mantiene, son rendimientos positivos. Son rendimientos Y positivos. solo entre un 10 y un 15% son las minusvalías. Ahora, don Danilo, usted me decía que esos rendimientos se vean positivos todos los meses, tampoco es, digamos, lo que debe pasar siempre. No. Aunque nos encantaría, digamos. Por supuesto, nos encantaría. El primer elemento aquí, ustedes lo mencionaron muy bien al principio, este es un portafolio de inversión de muy largo plazo. Si uno estuviera pensando en especular, uno depende de que ya en las próximas horas yo ya gane un poquito y me salgo. Esta no es una carrera de 100 metros donde uno tiene que hacer el mejor tiempo. Es una maratón que va a durar 30, 35 años. Entonces, no es el primer kilómetro, el kilómetro 10 lo que importa, es cómo está a lo largo, no solo estos 6 meses que ustedes muestran en la tabla, a lo largo de 3 o 5 años plazo, que es lo que, como debiera medirlo y como lo reporta la superintendencia. Voy a pedir. Yo quisiera agregar algo porque hay una regla financiera que aplica muy bien en los saldos acumulados en las cuentas individuales del ROP. Y es la regla financiera más o menos del 70-30. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, cuando la persona ahorra 5, 10, 15, 20 o 30 años, esa masa acumulada, esa riqueza acumulada, al final va a estar más o menos conformada por un 30% de los aportes que realizó la persona y un 70% de rendimiento. De rendimiento, eso fue lo que fue acumulando. Ahí viendo la pantalla, don Hermes y don Danilo, y viendo un poco la información que ustedes compartieron con nosotros los medios de comunicación, ¿qué pasó? Usted decía, don Danilo, en el comunicado que ya a partir de abril los mercados empezaron a asimilar las disrupciones de los anuncios que había hecho el presidente Donald Trump a inicios de año con el tema de los aranceles y que eso afectó a todos los mercados internacionales. Claro, y muy probablemente va a seguir ocurriendo en esa dinámica tan particular del presidente de los Estados Unidos, ahora que le impuso un impuesto a Brasil, si a mediados de agosto llega a un acuerdo y elimina ese arancel, los mercados van a reaccionar porque leen un dato nuevo. Si de nuevo llegara a una negociación muy favorable con China, los mercados se van a acelerar, pero si no llega a un acuerdo o si la situación en la lucha, en la pelea en Israel recrudece y los mercados se alteran, puede ser que tengamos algún mes chueco, porque va a pasar inevitablemente en un lapso tan prolongado como 30 años. Claro. Ahora decíamos al principio del programa que cuando empezó esta disrupción, claro, dependiendo de cuál es la cartera de inversiones que tiene cada operadora de pensiones, a todos los puede haber afectado distinto. Y puede ser que algunas personas, cuando ya llegó a ese, digamos, rendimiento negativo de más de 1.5, pues se asustara. Don Hermes, ¿qué pasó? No sé si ustedes pudieron, ya midieron, ¿cuánta gente se cambió de operadora de pensiones en ese momento que estaban los rendimientos negativos? Es decir, si realmente tuvo ese impacto o si ya hay un poco más de madurez en el mercado de los usuarios financieros. Hemos percibido que ya hubo una lección aprendida, especialmente en la crisis del año 22. En esta oportunidad se dio, digamos, una situación normal de traslados, nada atípica, como sí sucedió en el año 22. Eso significa que hay más conciencia de no asustarse cuando se dan este tipo de fluctuaciones, porque ya es conocido que el mercado se recupera y por consiguiente los fondos de pensiones. Sí hay, don Hermes, uno lo veía un poco en redes sociales cuando pasó esta disrupción, que mucha gente decía, qué barbaridad, ese es mi dinero, lo invierten y además pierden, y además me siguieron cobrando la comisión de administración, la operadora de pensiones. No hay una diferencia entre lo que se le cobra al usuario, independientemente de si perdió o ganó ese mes. Vamos a ver, la gestión que realizan las operadoras de pensiones, aparte de colocar los recursos con un apetito de riesgo en los mejores mercados, etcétera, se tiene toda una parte operativa, ¿verdad? De gobernanza.
hay que darle, seguir recaudando dinero, ¿verdad? De los afiliados. La operativa de las entidades administradoras de pensiones debe continuar con su plataforma tecnológica, con su atención al afiliado, en fin, con la asesoría de los promotores, de manera que el mecanismo de funcionamiento de la operadora debe continuar. Pero aquí yo debo agregar un detalle. Me atrevo a decir que es a nivel mundial. El cobro de comisión que realizan las operadoras de pensiones en Costa Rica es del 0.35% del saldo acumulado en la cuenta individual. De tal manera que si se generan minusvalías, la operadora cobra menos, porque hay menos saldo. Es un porcentaje de la cuenta, del saldo que está ahí. Pero además, el 0.35% de comisión es el más bajo, me atrevo a decir, del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. ¿Y por qué? Aquí ¿Cómo es que no se han puesto más greedy las operadoras de pensiones? Sí. ¿Está dispuesto por ley ese porcentaje? No, es una normativa emitida por el CONACYF a propuesta de la SUPEN. Anteriormente, en los primeros 10 años de este siglo, había una combinación de cobro que podían realizar las operadoras. Un porcentaje sobre rendimientos y un porcentaje sobre los aportes. En el año 2011, la SUPEN cambió esa metodología de cobro y decidió cobrar sobre el saldo acumulado. ¿Okay? Y comenzó con 1.10% del saldo. Y cada 3 años lo fue bajando de 1.10 a 0.70. Y el 1.10 era homologado con los porcentajes que se cobraban anteriormente. Entonces bajó de 1.10 a 0.70, de 0.70 a 0.50 y a partir del 2020 se quedó en 0.35%. Eso se dio claro porque ya el volumen de recursos que administran las operadoras fue mucho más grande y por supuesto entonces hubo que ir equilibrando. Así es. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué nos espera para lo que resta de este año? Y también cómo avanzan algunos proyectos de ley, algunas iniciativas que siempre están por ahí rondando, que claman porque este ROP se le devuelva a los afiliados. Ya volvemos. Recuerde que nos interesa mucho conocer su opinión y puede hacerlo a través del correo l.carranza@teletica.com. Ahí decirnos qué le gusta, qué no le gusta, qué temas le gustaría que también discutiéramos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Además, usted también puede participar en la conversación haciéndonos ver y dándonos los comentarios sobre lo que usted opina que dijeron nuestros expertos aquí a través del canal de WhatsApp de Estado Nacional 6424-1777 o ahí tiene el código de QR también para que baje la aplicación y pueda participar en la conversación. Gracias por continuar con nosotros hoy aquí en Estado Nacional, que estamos hablando sobre el comportamiento que han tenido la rentabilidad de los fondos de pensiones en Costa Rica, ya sean los obligatorios o también los que son voluntarios. Don Hermes, se me olvidó preguntarle antes, no sé si de esa, usted me dijo que había en el país alrededor de 1.200.000 cuentas de ROP. ¿Qué cobertura es esa de la población que trabaja? Es el 54%. ¿Muy bajo para Costa Rica? Sí, porque recordemos que el ROP solo es obligatorio para los asalariados, ¿verdad? Que ahí hay un reto país de ver cómo incorporar a regímenes complementarios a los trabajadores independientes, que ahí es donde precisamente está el plan voluntario de pensiones. Claro, y que es precisamente un poco la razón por la que recientemente se presentaron los resultados de una mesa de trabajo que se había hecho, ¿verdad?, en el sector de pensiones. Creo que eso era básicamente para ver cómo hacer sostenible el del IBM, ¿verdad? Porque hay que hacer cosas. Si no todos los costarricenses tienen ROP, no todos tienen IBM, y ya se habla de que si el IBM es sostenible o no, hay
por lo menos algunas ideas en la mesa de qué cosas se podrían hacer, don Hermes. Sí, efectivamente, desde el año anterior se realizó una mesa de diálogo sobre el tema de pensiones, organizada por la Superintendencia de Pensiones. El 27 de junio anterior se entregó a la clase política la Asamblea Legislativa, doña Andrea Álvarez, como presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, las 36 iniciativas junto a la gerencia de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social en nombre de don Jaime Barrantes, con la idea de, ahora sí, determinar, implementar estas iniciativas con el fin de ver la potabilidad de su implementación. Claro, a ver qué se toma decisiones, pero había cosas ahí polémicas, ¿verdad? Había una, por ejemplo, actualmente en el IBM se requieren 300 cuotas y hay una propuesta ahí de que se suban a 360, me parece, don Hermes. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Eso es aumentar la edad de retiro o no? Se requiere, esto es aumentar 5 años, aportar para generar el derecho a la pensión. Pero si actualmente la pensión está para los 65, ¿eso quiere decir que estarían hablando de pensionarse a los 70 o es diferente aumentar la cantidad de cuotas? No, es diferente. Pasar de 300 cuotas para consolidar el derecho a la pensión y aumentar a 360 no significa aumentar la de pensión, significa aumentar la cantidad de cuotas para consolidar el derecho. Claro, y bueno, eso generó, ¿qué otras propuestas así como esa? Porque, digamos, aumentar digamos, 5 años de cuotas es un esfuerzo grande que recae sobre el trabajador. Sí, bueno, vamos a ver, la Superintendencia de Pensiones organizó esta mesa de diálogo, fue la receptora, ¿verdad? Hay que precisar eso, no fue promovida, las 36 iniciativas no son promovidas por la SUPEN, sino que fueron producto de un esfuerzo de empresarios, de cámaras, de representantes de los trabajadores, de la parte académica, y ahí se evaluó o se propuso, por ejemplo, la pensión básica universal, se propuso también la pensión consumo, se propuso hacer una nueva redistribución de cargas sociales, entre otras iniciativas. Esas son decisiones que se hay que tomar. Don Danilo. Tal vez para ponerlo en perspectiva, y don Hermes me corregirá si hay algún cálculo malo ahí. Si uno trabaja 30 años, digamos que de los 30 a los 60, uno tiene 360 cuotas. Si uno trabaja ininterrumpidamente esos 30 años, de los 30, si yo trabajé desde los 20 o 20 y resto, que más o menos entramos, vamos a haber cotizado 400 y resto de cuotas. De manera que cuando nos hablan de aumentar de 300 a 360, no es que nos están pidiendo un sacrificio espectacular, nos están mandando a trabajar de noche y 3 turnos. No, es lo que muy normalmente trabajamos en una vida laboral común y corriente. Claro, esa es una consulta que tenía don Hermes. Si una persona tiene, no sé, 55 años y ya tiene en este momento 360 cuotas y no sé, decide no seguir trabajando porque ya los hijos estudiaron y la pareja estudia, ¿tiene que seguir cotizando o puede, si ya tiene las cuotas, no trabajar 10 años y luego tener derecho a la pensión cuando cumpla el requisito de los 65 años? Si ya tiene las cuotas mínimas para consolidar el derecho, ya tiene el derecho y puede suspender o dejar de laborar y trabajar en lo propio, pero eso sí, al final de los 65 años, de acuerdo con el cambio de edad que se dio, sí tenía derecho a la pensión. Claro, y don Danilo, cuando se presentan todas estas, digamos, opciones que presentó esta mesa multisectorial de cómo fortalecer el sistema de pensiones en Costa Rica, porque hay que fortalecerlo, lo cierto es que se requiere hacer algo, porque si no estaríamos frente al riesgo de que no sea sostenible. Esa sostenibilidad es un tema esencial en el caso del IBM. En el caso del ROP, como ya don Hermes lo ha explicado, en realidad eso es una cuenta que está ahí a mi nombre, que se ha ido acumulando y yo la puedo visualizar y cumplidos estos requisitos, yo tengo acceso a esa cuenta, ¿verdad? Antes de esas sugerencias que se han hecho, esas recomendaciones, habría que recordarle a las personas 3 cosas. 1,
cada vez es más probable que voy a llegar a la edad de retiro, a los 65 años. Cada vez es más probable que voy a llegar relativamente sano, porque la medicina nos ayuda. Y cada vez es más probable que yo vaya a vivir de 25 a 30 años como mínimo. O sea, es un periodo en el cual podría ser que estemos hablando de tantos años como los años que trabajé. Si yo le puse tanta atención al periodo de mi jornada laboral, con mayor razón tengo que pensar en cómo voy a vivir ese último periodo que se va a prolongar por muchos años. Claro, pero es una conversación que es difícil de tener y pasa en todos los países, ¿verdad? En muchos países de Latinoamérica, pues cada vez hay convulsiones sociales grandes. Recuerdo la de Chile, incluso en Nicaragua, cada vez que se habla de que hay que hacer ajustes en el sistema de pensiones obligatorias. Pero mientras esto sucede, digamos, ya esta mesa sectorial hizo una serie de observaciones o propuestas, hay ideas de todo, que es un buen momento que esto suceda en año electoral, porque también creo que los costarricenses tendríamos derecho a saber qué plantean los candidatos presidenciales de cada una de las banderas que se están postulando para fortalecer el sistema de pensiones, y creo que eso es un tema bonito que podemos tratar después. Pero mientras eso sucede, lo cierto es que cíclicamente, y sobre todo cuando los rendimientos del ROP, que es la cuenta que sí está individualizada y que las personas pueden ver mes a mes, cuando esos rendimientos están negativos, surge la indignación de algunos que dicen esa plata es mía y yo la podría administrar mejor. ¿Cuántos proyectos de ley, don Hermes, hay en este momento en la Asamblea Legislativa que tienen que ver con el ROP? Hay 4 proyectos de ley, 3 con la intención de entregarlo en su totalidad y 1 en indicarle a las operadoras que no pueden cobrar su comisión cuando hayan minusvalías. Claro. Eso implica, digamos, un riesgo importante. Don Danilo al inicio nos hacía un recuento de cómo está conformado, estructurado el Sistema Nacional de Pensiones. Es un banco de 4 patas, ¿verdad? Entonces, si debilitamos una de sus patas, ese banco se puede caer. Yo he insistido mucho desde que asumí la Superintendencia de Pensiones que o nos unimos todos o nos hundimos todos. En materia de pensiones es importantísimo realmente hacer conciencia y de alguna manera hay que hacer como esa cruzada nacional de pensiones. Ver el enfoque de pensiones como sistema. Es decir, que cómo estoy yo construyendo mi propia pensión. Bueno, aportando al IBM, que me va a dar entre un 45-50% de mi último salario ganado como pensión. Seguir aportando al ROP, que me va a dar alrededor de un 20%, que sumado con la pensión básica voy a andar por entre un 65 y un 70%. Bueno, ¿y cómo cierro yo esa brecha que me queda para mantener mi calidad de vida? Mediante el tercer pilar del régimen voluntario, que allí es muy importante decir que es un plan o un producto tan flexible que usted decide cuánto aporta, puede realizar aportes extraordinarios, puede aumentar el aporte conforme avanza en su vida laboral, puede designar los beneficiarios. Puede dejar por algún periodo de aportar, si deja, por ejemplo, de trabajar. Sí, y puede reponer hasta 24 aportes no realizados. Claro, pero quizás otra de las críticas que hay o de ese, tal vez no comprender, pero de las personas un poco con razón, es que en el ROP ven ese monto ahí y dicen, pero ¿por qué cuando ya llegó mi hora de pensionarme a los 65 años, no me lo dan todo, don Danilo, sino que me lo dan en diferentes formas, pero siempre, entonces dicen, lo que le dan a uno es un poquitillo. ¿Por qué? Es que está así definido. Imaginémonos que si uno hiciera cálculos de cuánto ha aportado al seguro de enfermedad y maternidad y ha estado muy sano, todo lo que el seguro se ha ahorrado, devuélvamelo. En realidad ese no es el concepto que está atrás de ese diseño de Estado, porque hay otros países posiblemente más ricos que Costa Rica, pero no tienen esa visión social y por lo tanto la gente debiera decir, esto es para eso, es para poder vivir una
una vejez mucho más tranquila. Y se lo dan en poquitos porque está pensado para que sea ese, digamos, ese otro 20%, para que mes a mes, si esa persona se retiró a los 65 y va a vivir hasta los 85, tenga 20 años de un ingreso mensual. Eso es importantísimo, Liliana, eso es importantísimo y vale la pena mencionarlo. Las personas no debieran pensar que el mundo se agota en la pensión y ahí ya, por pensionarme, acabó el mundo. Yo tengo que pensar en qué más ahorré, porque yo pude perfectamente haber ahorrado una platica en la asociación solidarista o lo que sea. Tener cuidado con las deudas. Hemos visto en la oficina que nos llegan personas que toman una hipoteca a 20, 25 años, a los 50 años de edad. Ahí están causándole una penalización al ROP. Por muy bueno que fuera el ROP, aunque lo hubiéramos repartido y la persona fuera muy hábil negociándolo, si yo tomo una deuda a los 50, 55 años de edad, no hay ROP en el planeta Tierra que le soporte para el nivel de vida que tenía. Entonces, hay que vernos como consumidores de una manera integral. ¿Cuánto tengo pensiones? Perfecto. ¿Cuánto ahorré? ¿Y cuánto tengo de deudas? Porque si llego endeudado, no hay ROP que alcance. Claro, don Hermes, esos proyectos que hay en la Asamblea Legislativa que plantean que se devuelva el ROP, todos plantean que se devuelva de una vez a todo el mundo o que se devuelva gradualmente. ¿Y qué significaría para el sistema, digamos, si el país decide, los legisladores deciden que sí? Hay dos que sí están apuntando a la devolución de la totalidad de los recursos del ROP y uno que conforme se pensionen las personas de la fecha de entrada en vigor de esa potencial ley hasta el año 2030 puedan hacer retiros en tractos del 25%. Entonces, cualquiera de estas desvirtuar, desnaturalizar la esencia misma del ROP. ¿Por qué? A la Suprema me imagino que le han pedido criterio. ¿Cuál ha externado sobre esos proyectos? Nosotros siempre nos vamos a oponer, ¿verdad?, a ese tipo de iniciativas porque tenemos una responsabilidad de protección hacia los afiliados del régimen. Y esa protección es buscar la complementariedad de la pensión básica con los recursos del ROP. Esa es nuestra responsabilidad. Claro, desde la Oficina del Consumidor Financiero, ¿por qué, don Danilo? O sea, no sé si ustedes les han pedido criterio y cuál ha sido sobre esos proyectos. Cuando nos lo han pedido, se los hemos dado y también cuando no nos lo han pedido, ¿verdad? Este es un tema en el cual a nosotros nos corresponde hacer la de los médicos que ustedes invitan a sus programas y le dicen, don Hermes, coma mejor, deje de comer tanto chicharrón, haga algo de ejercicio y don Hermes va mejorando sus condiciones de vida. Exactamente igual cuando uno le dice a la gente, ahorre un poquito. Una de las formas de ahorro más automáticas es el ROP, ese es muy automático. Ahí yo ya sé cuánto me queda después de mi salario y con eso yo sé en qué puedo gastar. Esa va a ser nuestro mantra permanente y en eso no vamos a cambiar en nada porque vemos las experiencias de Chile, de Perú, donde los jóvenes de 22, 24, 25 años ya se quedaron con una vejez condenada a la miseria porque les devolvieron el ROP. Eso es lo que van a tener. Ahí tenemos el reflejo de lo que vamos a hacer si aprobamos algunos de estos proyectos que mencionó don Hermes. Claro. Y un detalle, quisiera ampliar eso. Aquí en Costa Rica tenemos la experiencia y la vamos a experimentar de nuevo el próximo año. El próximo año se cumple los 5 años para aquella de entrega del Fondo de Capitalización Laboral. El próximo año. El 2026. El 2026. Y cada vez que hay un retiro masivo de esos recursos, el 98, 99% de las personas lo retiran. Y recordemos que el FCL... Perdón, en Costa Rica, cada quinquenio que se cumple, el 98% de la gente se lleva el FCL. Así es. Wow. No lo mantienen. Entonces, ¿en qué terminan los recursos del FCL? En consumo, en pantallas, ¿verdad? Y eso no está mal. Pero, de nuevo, al permitirse el retiro, se está desvirtuando el FCL, que era en realidad un adelanto del auxilio de cesantía como una especie de seguro por desempleo. Claro, cuando usted dice que en pantallas uno diría, sí, bueno, qué mala cabeza, pero lo cierto, don Danilo, también es que hay personas que dicen, yo necesito que eso ya me lo den porque tengo la tarjeta de crédito hasta aquí o se me cayó el techo y si no lo arreglo,
este invierno voy a estar casi que a la intemperie. Hay esas necesidades también. Sin duda que las hay y son meritorias. Y puede ser que en algunos casos incluso hasta estén hablando de un examen médico. Lo que pasa es que, de nuevo, si lo que estamos es midiendo el ahora, el ya, tenemos que estar como muy conscientes de las consecuencias que tiene si yo no me cuido. Exactamente, insisto, las consecuencias que tiene que si yo no hago nada de ejercicio, no me cuido lo que como o lo que bebo, voy a tener una salud, en este caso financiera, cuando me retire, muy difícil, muy complicada. ¿Cuál sería la recomendación, don Hermes, para el fondo de capitalización laboral? Bueno, dado que el 98%, como dice usted, lo retiran, pero ¿para qué debería ser? ¿Para qué debería uno decir, bueno, ahí lo dejo y voy a hacerme que no lo veo? ¿Para qué debería yo guardar eso, teniendo otras necesidades? Mira qué interesante. Mantener ese saldo, teniendo la posibilidad de retirarlo, le permite dos cosas difíciles de conseguir en el mercado financiero. Uno, un rendimiento muy alto en una cuenta del FCL que la va a tener a la vista. Porque... ¿Tiene un rendimiento más alto que, por ejemplo, un certificado de depósito a plazo? Absolutamente. Sí. Es correcto. El rendimiento del FCL hoy por hoy anda alrededor de un 7-8%. ¿Ok? Entonces... ¿Y un certificado de depósito a plazo que 4 o 5? Por ahí, sí. Entonces... No. Más bien cercano a 3 y piques ya neto. Porque de nuevo, el impacto del impuesto. A mí me pagan el 4 y resto, pero menos sin impuesto me quedan 3.70, una 3.50. Es correcto. Claro que sí. Eso es muy importante. Entonces, dinero a la vista y obteniendo un rendimiento muy alto. Hay gente que dice, es que me han dicho que si yo no retiro eso en el quinquenio, tengo que esperarme otros 5 años. Eso es incorrecto. Insisto, el dinero está ahí disponible para el retiro en cualquier momento. Claro, pero don Danilo, hay una cosa psicológica casi, ¿verdad? Bueno, no puedo decir psicológica. Hay personas que tienen necesidades reales y necesidades urgentes y que quizás por eso tienen la tentación y todo el derecho de retirar el fondo de capitalización laboral para eso. Pero también quienes dicen, se molestan porque dicen, es que yo quisiera que me den el ROP y que me lo den ya. Sí, y es una condición que uno encuentra en el consumidor español, en el consumidor sudamericano, en el consumidor de los Estados Unidos. O sea, es un comportamiento humano natural. Es preferible, gastemos hoy y no mañana, porque mañana puedo estar muerto. Eso es efectivamente, eso es así. El tema pasa por un poco racionalizar un poco nuestras emociones y ponerle un poquito de perspectiva a la vida. Vamos a ver, de hecho, se hizo una reforma hace muy poco a la ley en donde a la gente le permiten disponer del ROP en caso de enfermedades terminales. Ya hay conciencia de que hay circunstancias, efectivamente, en donde se justifica que esos recursos lleven a una condición que alivian algo que de otra manera no sería posible. Pero, efectivamente, cuando vemos en la Oficina del Consumidor Financiero el agobio, la desesperación, el estrés que vive la gente por haber consumido más de lo que tenían disponible, es cuando comienzan a reconocer la importancia de que haya un ahorro. Lo que quisiéramos es evitar que la gente tenga que aprender a golpes, ¿verdad? Sino que la gente lo vaya comprendiendo desde el punto de vista de que ese gasto que hizo, ese viaje, ese crucero que se echó, perfectamente pudo haber sido o menos costoso o posponerlo o no financiarlo el 100%, financiarlo solo el 50%. El otro día me llegó un comentario que me pareció muy atinado. Me dijo, mire, es que usted cuando habla de esas cosas, habla de esas cosas que dice don Danilo, que en vez de irse al crucero, nadie se está yendo al crucero. O sea, hay gente que, como le digo, necesita arreglarle el techo a la casa porque si no se le cae en invierno. ¿Por qué en ese caso, que no es, digamos, consumo para descanso, sino consumo para necesidad, no debo pensar en el fondo de pensión para ese gasto? Porque siempre aparece la excusa de la casa que hay que reparar. Bueno, no es una excusa, el hecho. No, vamos a ver. Cuando lo ponemos en términos generales, siempre aparece ese argumento. Digamos, no de excusa, sino ese argumento. Pero en realidad, en la práctica, no es todo el mundo el que necesita hacerle una reparación a la casa. Es más, la experiencia que hemos visto con las encuestas que hemos hecho es que la gente, de todos modos, encuentra los recursos. Si hay que mejorar la casa,
encuentran los recursos, encuentran la forma. Un financiamiento en la asociación solidarista muchísimo más económico, un financiamiento en la cooperativa. La gente encuentra solución a ese tipo de situaciones. Lo que sí es inquietante, que uno lo ve a lo largo y ancho de toda América Latina, son los números que menciona don Hermes. En Perú, que se devolvió la mayor parte del ROP, aumentó la inflación. La gente no reparó las casas, que las necesitaba posiblemente más que nosotros. La gente gastó, impactó. Vea el tamaño de meteorito que fue devolver el ROP, que afectó la inflación del país como un todo. Porque aumentó el consumo. Aumentó el consumo, Claro. exactamente. En Perú, entregaron el 95% del ROP. Y Hubo que entonces, un acuerdo y los congresistas decidieron que se así hiciera. es. Yo quisiera aportar acá como complemento, pero es que los números son contundentes. Una persona con una pensión promedio hoy se jubila y el IBM le va a pagar 2/3 del monto de la pensión. Si lo sumamos, el IBM más el ROP, esa pensión mensual que va a poder retirar y que le va a ayudar a mantenerse en su vejez, va a estar compuestas hoy por 2/3 que le aporta el IBM y 1/3 el ROP. Pero esta proporción va a variar en el tiempo, se va a ir invirtiendo. Entonces, es muy importante tener conciencia de este ahorro obligatorio. Claro, don Hermes, las personas que tienen, digamos, dado que solo hay 1.200.000 personas con cuenta de ROP, ¿verdad? Sigue siendo poca población, un poquito más de la mitad. Tiene que hacerse la idea que el IBM y el ROP son para que tenga giros mensuales después de su retiro y pueda tener una vejez digna. Los fondos de pensiones voluntarios, eso sí tienen la posibilidad, ya sea de que me lo den en tractos hasta que yo muera o que me lo den de una vez, ¿verdad? Sí, la pensión voluntaria es muy flexible. La normativa lo que indica es, usted aporta durante 66 meses lo que usted se comprometió a aportar. Después de ese periodo, el saldo lo puede retirar en su totalidad o una vez al año hasta un 30% del saldo de la cuenta. Hablando de los beneficios fiscales que mencionaba don Danilo, debo indicar que el plan voluntario, por ejemplo, además de tener la exención de recibir el 100% de los intereses y no pagar impuestos sobre eso, además tiene la exención en cargas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que gana 500,000 colones y decide aportar 30,000 colones mensuales a un plan voluntario, todas las cargas sociales que genera producto de la planilla no se le calcula sobre los 500,000, sino sobre los 500,000 menos el aporte de 30,000 al plan voluntario. Es decir, estaría pagando esas cargas sociales sobre 470,000 colones. ¿Dónde le queda el ahorro de esas cargas sociales al trabajador? En el salario líquido. En el salario líquido. Don Danilo, ya porque vamos a ir casi cerrando, yo sí, realmente, a mí me hubiera gustado mucho que hace 20 años, cuando yo empecé, 25 años, cuando empecé a trabajar, alguien me hubiera dicho, haga un plancito de pensión voluntario. Y quizás no lo hubiera entendido en aquel momento, porque cuando uno empieza, pues gana poquito y todo. ¿Qué le diría usted a los muchachos jóvenes que recién se están incorporando a la fuerza laboral o que tienen 2, 3, 5 años de trabajar? Lo veo, yo tengo la vivencia de mis 3 hijos, ¿verdad? De mis 3 varones. Yo ya me pensioné hace 1 año y medio, ya voy para 2 años. Yo coticé 20, 21 años. El aporte que me permite el fondo, el ROP, me complementa razonablemente lo que me da el IBM. Pero solo coticé 20 el resto de años. Imagínense, en el caso de ellos van a cotizar durante casi 40 años. La acumulación que tienen les va a permitir tener acceso a una pensión complementaria aún mayor, porque el tiempo es nuestro mejor amigo en el caso de las pensiones. De manera que entonces no lo duden. Y si yo hubiera tenido más visión, como lo acaba de explicar don Hermes, al inicio de la ley de protección al trabajador, le hubiera metido más duro al fondo voluntario,
porque hoy estaría viendo los resultados. Es de los mejores negocios que podemos haber hecho en la vida, los que estamos hoy en día pensionados. Claro, porque tiene un alto rendimiento. Se nos acabó el tiempo, voy a pedirles una reflexión final en un minuto. Comienzo con usted, don Hermes, superintendente de pensiones. El tema de las pensiones, no se vale decir, como decían nuestros papás o abuelos, voy a ver cuánto me da la caja. El tema de las pensiones hoy es cómo me apropio de mi propia pensión. Es decir, yo ya sé más o menos cuánto me va a dar la caja en el IBM, cuánto me va a dar el ROP. Debo de aportar, y entre más pronto mejor, a un plan de pensión voluntaria que me permita cerrar la brecha de ingreso en mi vejez. Muchas gracias, don Danilo. Una de las enseñanzas de mis padres fue hay que ser agradecido. O sea, uno debería ser agradecido con el Estado social de derecho de este país, que creó la Caja del Seguro Social y nos permite poder tener acceso a salud bastante adecuada, que permitió crear la ley del trabajador y me permite pensar en la posibilidad de tener un complemento, como dice don Hermes, a la pensión del Seguro Social. Pero además, el hecho de que puedo saber que el fruto de mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo, se va reflejando, que no ocurre en el IBM, se va reflejando en mi aportación. Hay que verlo como un tema de salud. Así como hago un poco de ejercicio y cuido lo que como, hago un poco más de ahorro en el fondo de pensiones porque estoy pensando en mi salud para cuando me retire, que espero vivir un montón de años. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes en sus hogares por acompañarnos en Estado Nacional. Los temas financieros siempre es importante estarlos recordando porque de verdad que apropiarnos de nuestro futuro comienza por nosotros mismos. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy lindo fin de semana.